Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, Despertando Nuestra Conciencia, un espacio donde escucharás anécdotas, comentarios y testimonios desde el punto de vista de gente real, como tú y como nosotros. Te recordamos que de este y cada podcast tomes lo que creas que te pueda ser útil para tu vida y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast Despertando Nuestra Conciencia. El día de hoy vamos a platicar. El tema del día de hoy es traumas familiares. ¿Qué es lo que pasa cuando a lo mejor de generación en generación nos vamos pasando traumas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que existían estos traumas, pero ya viéndolo más a fondo, muchas veces o cuántas veces no les ha tocado ver que alguien de tu familia hace algunos movimientos o habla o tiene un tono de voz o hace cosas que a lo mejor un abuelo hacía y no te dabas cuenta y dices, ¿sabes qué? Eso que tú haces lo hacía tu abuelito fulanito. Entonces, así como se van pasando esas formas de ser o manías o formas de cómo hablaban, también existe la posibilidad, que ya está comprobado, de que te puedas pasar los traumas, y pueden ser traumas que muchas veces ni cuenta nos dábamos. Hasta que empieza uno a platicar, te das cuenta de que puede que sí estés arrastrando algún trauma. Les invitamos a todos los que nos están escuchando o viendo de que hagan clic si les gustan los videos o si quieren dejar algún mensaje, lo pueden hacer para que nos ayuden a estar haciendo mejor estos podcasts. Y bueno, ya que empezamos a hablar de esto, quiero empezar con Ángeles. ¿Cómo ves esto de lo que acabo de decir? Hola, soy Ángeles. Yo cuando escucho trauma familiar, me viene a la mente lo que heredamos de una generación a otra. Por ejemplo, si es un padre alcohólico, luego el hijo es alcohólico, y luego el hijo, o sea, el nieto, ya no quiere seguir con eso, entonces para y dice, no quiero llevar la misma cadena, y ya hace lo diferente de que no va a ser alcohólico, para. Uh-huh. Y puede ser también igual como cuando él es muy estricto, que pasa, la mamá es estricta o el papá es estricto y la hija también, y luego la nieta también es estricta y van llevándose de generación en generación. Se va pasando. Sí, entonces hay un momento en que ya la generación más joven dice, no, yo voy a parar de hacer eso porque hay que romper el ciclo. Yo es lo que entiendo por un trauma familiar. Trauma familiar. Muy bien, excelente. Y lo interesante de este podcast es de que por primera vez tenemos a una jovencita aquí con nosotros. Entonces eso va a ser muy interesante de escuchar nosotros como adultos y como papás. ¿Qué es lo que piensa una jovencita de todo esto? ¿Cómo se te hace a ti, Monse, de lo que estamos hablando, desde tu punto de vista? Pues hola, yo soy Monse. Sí, cuando yo escucho pues los traumas familiares, pienso como se dice el dicho de que ya de adulta te conviertes en tu mamá, te conviertes en tu papá. Okay. Siento que sí, como dicen, arrastramos muchas cosas y si no se evalúa y pues ves realmente cómo eran tus papás, los entiendes sus traumas, entonces también en convertirte en ellos como adulto también te arrastras todo eso. Ok, muy bien. Entonces esto quiere decir, por ejemplo, ¿cuántas veces, mucho en México o a lo mejor también aquí, que el hijo mayor o la hija mayor la hacen cargo de los más pequeños? Y es como dándole la responsabilidad de que si fuera la mamá, no se lo dices, pero en realidad es la responsabilidad que le estás dando. ¿Y cuántas veces por alguna razón no hiciste, por ejemplo, que cuidaste bien a tus hermanitos, hasta puedes recibir un regaño, ¿no es así? Sí. ¿A qué se deberá o por qué pasa eso? Pues yo hasta ahorita
Sí tengo esa experiencia. Yo como lo voy a decir así. Yo vengo de una familia que sí, mi mamá fue muy que hizo responsable a mi hermana mayor. Yo no me acuerdo que ella me haya cuidado porque yo soy la tercera, entonces a mí no me cuidó, pero sí recuerdo que ella cuidaba a mis hermanos chicos. Yo también cuidé a mis hermanos más chicos. Sin embargo, como que ella era la responsable. Entonces, mi mamá le dio esa responsabilidad a ella sin ser su responsabilidad. Okay. Se la dio a ella. Inconscientemente fue pasando también, porque recuerdo que también otra de mis hermanas también hizo lo mismo con su hijo mayor. Le dio esa responsabilidad. Y luego yo también lo hice. Le di la responsabilidad a Monse, que no es la mayor, sin embargo, ella tomó la responsabilidad de su hermano. ¿Tú le diste esa responsabilidad? No, ¿O ella lo tomó sola? No se lo di yo directamente, pero no se lo quité. Okay. Entonces, de una manera inconsciente sí se lo di. Okay. Sí, pero aquí está Monse que lo puede explicar mejor. A ver, vamos a platicar desde su punto de vista de ella. Pues sí, como dices, no que me lo dio, que me dijo, tú te tienes que hacer cargo de tu hermano, pero como han platicado en podcasts anteriores, mi hermano mayor, aunque nada más nos llevamos un año, él es autista, entonces yo veía como ella siempre lo protegía desde todos y que cada cosa que él hacía, ella como que le ponía pues su burbujita. Entonces, en la escuela también, iba a la escuela y los maestros también hacían lo mismo. Lo ponían en su burbujita y siempre me decían, cuida de tu hermano, asegúrase que llegue a su clase y cosas así. Entonces yo como que veía como todo lo ponían en su burbujita y yo también sentía como que yo también lo tengo que poner en su burbujita y yo tengo que asegurarme de que llegue a su clase, esté haciendo la tarea, XX cosa, especialmente cuando estábamos chiquitos, que estaban los dos trabajando y nos quedábamos pues, los dos en la escuela que en inglés, donde mis papás no estaban hablando inglés, como que yo me sentía como que tengo que asegurarme que él está entendiendo su tarea y que la está haciendo y que yo estoy arriba de él y me aseguro que él está haciendo todo lo que necesita hacer, porque así lo tienen todos. So, yo también lo tengo que tener así. Okay. Quiere decir, o tú sientes, Monse, que eso que acabas de platicar te creó algún problema ahorita que estás ya más adulta, o sentiste como mucho peso en ese entonces, o nunca lo tomaste así. Sí, siento como que de adolescente sí me cargó mucho peso, porque yo sentía como que yo tenía que hacer lo que me pertenece a mí, puedes ir a la escuela, sacar buenas notas, lo que sea, pero también me preocupaba mucho de mi hermano. Y siento como que me frustraba yo más con él por él no sacar las notas que yo sacaba o cosas así, como que yo no lo entendía porque él no lo podía hacer esas cosas, porque yo me sentía como que yo me tengo que asegurar que lo hace, entonces cuando él no lo hacía, me frustraba yo con él. Y siento que como hermanos nos causó muchos pleitos. ¿Conflictos? Porque yo lo quería controlar. Y él no le gusta que nadie lo controle. Él no quiere que tú le digas ni has comido. Exacto. Él no quiere que cuides de él. Él se puede cuidar. Pero yo como sentía que todos lo cuidaban y lo tenían en esta burbujita, yo lo trataba de meter también ahí. Y él se enojaba conmigo, entonces como de adolescentes como que peleábamos mucho por eso. Okay. Que fíjate que yo no lo veía así porque, no, o sea, entre ellos sí tenían sus situaciones, sin embargo yo no lo sabía porque lo hacían muy como a las escondidas, muy secretamente, y hasta que en una ocasión Monse se atrevió a hablarlo conmigo. Y no lo vimos como un trauma familiar ni trauma generacional como ahorita se le conoce. Sin embargo, sí me dijo, fíjate que a mí esto sí me está afectando, porque tú me has hecho responsable involuntariamente de mi hermano, que no es mi responsabilidad. ¿Qué edad tenía más o menos Monse? ¿Cuántos años tenían? Estaban chicos, estaban en la primaria. Sí.
Cuando a ti te hicieron responsable en la escuela fue cuando estaban en la primaria. Sí. Recuerdo que la hicieron responsable desde que él se perdió en la escuela, ¿te acuerdas? Sí, pero no me recuerdo en qué grado estaban y... Como algunos 9, 10 años, ¿no? Sí, pienso que sí, porque todavía estábamos los dos en la misma escuela. Sí. Y esto, el que ella me lo haya dicho a mí, porque somos muy abiertas, siempre hemos hablado mucho de todo, y el que ella me lo haya compartido, eso pues me hizo ser consciente a mí de que sí la estaba haciendo responsable. Te hizo un despertar ahí. Sí, entonces ya al haberlo ella compartido conmigo, haberme compartido sus sentimientos. ¿Cómo pueden ser, Monse? Me enfoco más en Monse porque no es muy común que tengamos a alguien así de joven aquí. ¿Cuáles tú crees, a esta edad que tienes ya ahorita y con todo lo que has vivido, que puedan ser los traumas que puedan arrastrar los jóvenes de cuando eran pequeños, en su infancia? ¿Cuáles tú crees que puedan ser los traumas más comunes desde tu perspectiva? Pues pienso que es un poco difícil porque pues cada familia es diferente, ¿verdad? Pero como por ejemplo algo que yo veo mucho es lo de los papás ausentes. Okay. Tengo muchas amigas y amigos que tienen papás ausentes, ya sea físicamente o emocionalmente, o porque pienso que eso es algo también muy común en las familias hispanas, que se piensa que por el papá estar ahí físicamente en la casa ya no tiene que hacer nada más. Me explico, no tiene que ir a los juegos de básquetbol o hacer todas las otras cosas con sus niños, porque como que lo ven de, no sé si de trabajo de mamá, hacer esas cosas, pero noto eso mucho con mis amigas y mis amigos que tienen los papás ausentes, entonces como que los afecta de maneras diferentes. Como, por ejemplo, tengo una amiga, pues, que su papá era un papá ausente y ella dijo que ahora de adulta le afecta mucho eso y que se la piensa mucho tener niños, que como que le da miedo ella ser mamá, okay, porque le da miedo ella ilusionarse con una pareja y decir, esta pareja va a ser el papá más maravilloso del mundo, porque de seguro cada mamá piensa eso cuando se embaraza, pues vamos a ser la familia perfecta, y que ella tenga esa ilusión y luego él salga siendo igual que su papá. Y que los deje. Sí, que o los deje o que no sea un papá atento. Entonces como que le da demasiado miedo, y por eso ella dice que ahorita ella no se siente como que ella está lista para tener niños, porque le da miedo eso. Eso es algo que ella se lo está cargando desde su infancia. Tiene una huella de abandono pues fuerte. Sí. Fuerte. ¿Y su abuelo también fue un abuelo ausente o nada más su papá? Su abuelo también fue un abuelo ausente, pero en manera que como estaba diciendo, él físicamente estaba ahí, pero él no iba con su papá a los juegos de básquetbol o de fútbol o lo que sea. Él nada más estaba ahí en casa. Y sus hijos querían convivir con él, era que ellos lo buscaban, que ellos tenían que empezar esa conversación con su papá. Entonces, desde el punto de vista de tu amiga, esta huella de abandono hasta la fecha le sigue causando problemas, porque me imagino que para casarse va a ser algo que va a estar ahí todo el tiempo, de que nos vaya a dejar es que físicamente que sea un papá ausente, o que a lo mejor no vaya a los partidos de fútbol, pero a lo mejor el hijo o la hija no le pone tanta importancia como ella, pero ella sí. Ajá. Correcto, porque ella trae ese trauma. Sí. ¿Qué otros traumas creen que pueda haber, aparte del el trauma de papá ausente, mamá ausente? ¿Qué otros traumas podrían ser como que los venimos arrastrando de la familia? ¿Qué se les viene a su mente? Como puede ser también los padres o madres que son
que no le ponen atención a sus hijos, ¿no? Que son, por ejemplo, también conozco a alguien que los conozco de muchos años, entonces me estaban compartiendo en una ocasión que ella vio escasez en su familia, no que no tenían dinero, sino que no supieron cómo administrar el dinero, entonces de alguna manera vivió escasez, porque sí tuvieron el dinero, sin embargo no lo llegó a ver ella de la manera que le resolvió sus necesidades. Entonces cuando ella se casó y tuvo sus hijos, tuvo una situación, estuvieron al principio del matrimonio en una situación donde lo que el marido generaba no era suficiente, entonces ella dijo, no, yo necesito hacer algo porque, pues para generar dinero, porque con lo que hace mi marido no nos alcanza. Y entonces ahí fue donde pues se pasó a esa generación, de la generación de sus papás a ella, y se los pasó a sus hijos, y luego como ella lo vio que fueron que no fueron, ¿cómo era la palabra que había dicho? Que eran padres no ausentes, como negligentes. Okay. Ajá, porque en esta situación, por ella dedicarse a resolver la situación económica, ¿Por trabajar? Sí, por trabajar. Trabajó tanto, que sí, le iba muy bien económicamente, sin embargo, había dejado a sus hijos solos. ¿Y tú crees que en algún momento ella se pudo haber dado cuenta de eso, de que era madre ausente o por querer proveer, estaba causando esa huella de abandono en sus hijos, o nunca se dio cuenta? Sí se dio cuenta. De hecho, sus hijos, especialmente al hijo que siente que fue negligente con él. ¿Que fue más dañado? Sí. Dice, no te lo reprocho, pero ¿por qué me dejaste solo? ¿O ya le reclamaron? Sí, ya le ha reclamado. Dice, no tengo ningún rencor contigo, sin embargo no entiendo por qué me abandonaste, por qué fuiste negligente conmigo. Sí había la necesidad, pero yo te necesitaba a ti. Okay. Entonces ya ahorita en esa situación no está ya esa situación, porque se resolvió la situación. Ahorita es una familia muy unida, hablan mucho, ¿trabajaron esa huella de abandono y ya la superaron entonces? Sí, pienso que la superaron. No siento que la haya superado completamente el hijo, que sufrió más, que lo dañó más, porque cada vez que tiene la oportunidad de decírselo, se lo dice. Entonces, igual se lo dice, no te lo estoy reclamando, no te lo estoy reprochando, pero sí se lo vuelve a sacar. Entonces, lo viene arrastrando todavía. Que él con sus hijos es muy amoroso, o sea, como rompió ya el patrón. Igual con su otra hija, que tiene también una bebita, también ella es súper amorosa, siempre atenta con ella, y, o sea, ya el patrón ya se rompió. Ok. ¿Y qué tal cuando tus papás, casi la mayoría vienen siendo los papás los que hacen los traumas sobre los hijos, sí, ¿verdad? Entonces ya los hijos venimos arrastrando eso, y después, si no lo trabajas, o si no vas a terapia, o si no traes un despertar de conciencia donde digas, ¿sabes qué? No, estoy repitiendo el patrón de mi mamá o de mi papá con mis hijos. Si no traes ese despertar de conciencia, entonces, cuando te van pasando los miedos, eso también es muy común, ¿no? No tienen o conocen a alguien, amigas tuyas, Monse, o amigas tuyas, Ángeles, de que muy difícil se animan a hacer algún proyecto o tomar riesgos, porque siempre como que todos los miedos pesan más que tus sueños, que lo que quieras hacer. Eso es algo también muy común, ¿no? ¿No creen? Sí, sobre todo para proteger lo que no les pase lo mismo, ¿no? Cuando por ejemplo, si fue alguien que lo abusaron, usualmente una jovencita abusada tiene el temor de que cuando tenga sus hijas le pase lo mismo, la abuse, y la protege demasiado para que no pase esa misma situación.
que no inconscientemente le está pasando su trauma. Entonces, la protege tanto que no la deja que haga su vida. Y le está haciendo un trauma Le más está haciendo un trauma, fuerte ahí, ¿verdad? sí. Porque la va a hacer, me imagino que muy insegura también. Sí, porque ahí pues ya le está pasando su inseguridad y le está pasando el dolor que ella sintió cuando fue abusada. Entonces, inconscientemente se lo está pasando, se lo está heredando. Yo recuerdo que también cuando estaba chico, pues siempre fui más o menos como buenecillo para jugar fútbol. Y cuando estaba allá, me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a jugar a segunda división. Y yo me acuerdo que iba y desayunaba a la casa y luego tenía que regresar a la funeraria para que mi papá se fuera a hacer sus compras. Ajá. Entonces, en lo que yo fui para la casa, desayuné, ya iba para la funeraria para que mi papá se fuera a hacer las compras. Y me acuerdo que amigos míos que jugaban fútbol conmigo me dijeron, ven para acá. Mira, te presento a fulanito de tal. No me acuerdo cómo se llamaba el señor, pero era un señor trajeado y traía una maletita. Y luego me dijo, ok, ¿cómo te llamas, muchacho? Me dijo el señor ese, y pues fulanito de tal. Y luego me dice, ok, ya tengo 3 que van a ir para allá y tú vas a ser el cuarto. Quiero que te presentes a Zamora, a que empieces a entrenar con el equipo de segunda división. Y me sacó un papelito y me dijo, ok, necesito que me firmes este contrato. Pero a mí se me vino en mi mente de que me iban a regañar en la casa. Porque dije, no deja que se dé cuenta mi mamá o que se dé cuenta mi papá y van a empezar lo que te quebren una pata y lo que te pase esto y luego a ver qué vas a hacer y no, pues no. Ajá. Entonces, los miedos esos, porque yo me imaginaba por otras veces que quise hacer cosas y siempre me decían, hey, para que te pase al rato como fulanito de tal, o hey, para que al ratito como le fue a aquel, y te bajaban la moral. Pues no la moral, sino las ganas. Haz de cuenta como que el querer ser emprendedor, sí, o querer hacer como nuevas cosas o retarte a hacer cosas, como que todo, al invalidármelo, como que me hicieron como... Lo bueno es que cuando me vine para Estados Unidos, aquí rompí con todo eso. Porque ya no le ibas a hacer caso, ya no te exacto, iban a... y ya hacía lo que yo... hice lo que quise. Ya no ibas a tener a tu mamá que te estaba diciendo, no, te vas a lastimar, te vas a quebrar un pie. O deja que te pase esto, deja que te pase esto otro. Acuérdate de fulanito, cómo le pasó. Eso es muy común, ¿no? Sí, de hecho, esto es algo que yo no sabía. Yo no sabía que así eran tus papás, pues. Y ahora que lo dices, veo que mi papá era igual con nosotros. Cada vez que yo quería salir a algún lado, que... Justo que hace como un mes que nos fuimos a Los Ángeles y tenían, pues, que iba a haber una tormenta. Y mi papi, nosotros ya saliendo, y mi papi, vas a ver que va a haber una tormenta y ustedes no se la están pensando y qué les va a pasar. Y sí, cuando íbamos en camino, yo hasta me puse a llorar porque dije, ¿y si nos pasa algo? Yeah. Y yo dejé el niño con mi mamá y ¿qué va a pasar? Te imaginabas, te lo dije, ya sí, ves, pero ahí van. Sí, sí, que sí, yo no sabía eso, pero sí, así era mi papá cuando estábamos nosotros chiquitos, que cada vez que queríamos salir era, ay, verás, que te va a pasar XX cosa, y yo siempre me pensaba que, ay, qué escandaloso, pero yo sin saber que eso era algo que ustedes pasaban de niños. Ajá. O sea... Esto que te acabo de platicar, tú ahorita lo estás relacionando con tu papá. Sí. Entonces ya nos relacionas a los dos que venimos de la misma familia. Sí, así es. Sí, de hecho yo sí le decía a él, a mí se me hace que tú traes algo arrastrando y no lo quieres reconocer. Y si tú no lo reconoces, no va a haber solución. Entonces, tus miedos los estás transmitiendo. Entonces se los estás transmitiendo a ella, no estás confiando en sus decisiones que ella está haciendo. Entonces confía, ella es adulta. Okay. ¿Qué es lo que piensan cómo debería de funcionar esa parte de padres a hijos para no transmitirles los miedos a nuestros hijos, pero a la vez, porque como somos papás,
por más que quieramos, aquí adentrito traes el gusanito, ¿no? De, ay, bueno, no lo voy a pasar. Pero, ¿cómo, por ejemplo, tú que de parte de este lado de una hija y de tu juventud que tienes, cómo te gustaría que fuera? ¿O cómo vas a hacer tú con tu hijo? Pues es un poco difícil, ¿verdad? Pensar cómo voy a hacer con él porque hasta pues, que llegues ahí, ¿verdad? Hasta que llegue ahí, porque ahorita pues tiene meses que le puede suceder. Ahí ya, ¿verdad? Cuando esté haciendo lo que tú quieres decir, ay, me acuerdo cuando mi mamá y mi papá. Ahorita estoy diciendo que voy a ser pues más abierta de cómo era mi papá conmigo, que voy a ser más abierta con él, pero obviamente pues eso es algo que se va a tener que trabajar cuando llegue a ese punto, y pienso que esa es una gran parte de ser papá, ¿verdad? Es trabajar los traumas que tenemos y trabajar los miedos que nos tenemos arrastrando y decir, hey, esto es algo que a mí no me gustaba que me hacían, que esto es algo que yo no quiero pasarle a él, y ser consciente y, como dices, despertar esa conciencia y realmente pensar, quiero pasarle esto a él, quiero que él piense también así, o quiero que él piense diferente, quiero que él no tenga estos miedos. Pero pienso que eso es algo pues muy difícil, que tienes que seguir trabajando toda la vida de tus niños. Como se vaya presentando. Pero yo creo que en ese aspecto lo va a trabajar ella muy bien, porque de hecho ella, antes de tener al baby, ella me decía, yo quiero que con el bebé hablemos de qué él quiere, de qué siente, que él nos exprese sus sentimientos, que le ayudemos a llevar sus sentimientos o sea, no invalidárselos. Que si él siente miedo, empoderarlo, todo el tiempo empoderarlo. Porque siente miedo, que cualquier sentimiento que tenga, dime cómo se ve, dime cómo se siente. O sea, ir explorando con él cómo lo ve y cómo lo siente, y cómo la manera de cómo ayudarlo en sus palabras, ¿verdad? Y yo pienso que en ese aspecto sí va a ser muy buena mamá, porque como ya tuvo las experiencias y ya lo ha hablado, ella y yo lo hemos hablado mucho, y siento que del lado materno, siento que se han roto más rápido, ¿no? Del lado paterno, por lo mismo que no lo ve, no lo ve y no lo siente que es así, entonces pues es más difícil, porque como no se acepta, pues ¿cómo lo trabajas? O sea, que no acepta que es miedoso no acepta que hay algo atrás, no acepta que eso que sientes, esos miedos que sientes, porque... ¿Pero ya está reconocido que son miedos o se imaginan que son... Yo siento que son miedos, porque él desde que estaban chiquitos, yo me acuerdo que decía, sí, yo le decía, vamos a tal lado, pero ay, es que está haciendo mucho frío, y qué tal que si se enferman, o que está haciendo mucha calor, o cualquier tiempo que fuera. Yo le decía, imagínate los niños que nacen en donde neva. En Alaska. Ajá. ¿No van a sacar a los pobres niños? O que los niños que nacen en Arizona, que es súper caliente. Yeah. Entonces cada uno se acopla a lo que tiene, y no los vas a tener encerrados nomás por el cambio de clima. Ahora, también yo pienso que tenemos que tener mucho tacto, mucha empatía, con los hijos, porque qué tanto es mucho proteger y qué tanto es soltarlos. Ajá. ¿Sí me entiendes? Ahí tenemos como que tenemos que ser como muy cuidadosos, ¿no? Porque también muchas veces, si les das como toda la libertad de todo, de que hagan lo que sea para que sean aventados y todo, puede que ahí también se haga como un trauma, ¿no? Porque piensen que, no sé, déjame explicarlo de esta manera. Por ejemplo, a este hijo o a esta hija le dieron chance de hacer todo lo que tú quieras. No, pues que voy a ir para allá, ok, voy a ir a un concierto, ok, voy a ir órale, todo viene, ¿no? Para que seas independiente. Entonces, el muchachito o la muchachita va a la casa de algún amigo y luego ve cómo a lo mejor su mamá, ya cuando se van a ir al concierto, la mamá hasta le da la bendición para que se vaya, ¿no? Y cuídate, y esto otro, y me hablas por teléfono para saber que todo está bien. Y puede que la otra, el muchacho o la muchachita que nunca le
que siempre le dan la Sí, libertad que no le de que hagas lo nada. que tú quieras, diga, ¿sabes qué? ¿Por qué mis papás no son así? O ¿por qué a mí no me hacen eso? A lo mejor ni me quieren, porque yo veo como que aquí hay afecto. Y se puede hacer un trauma también ahí, ¿no? Sí. De que no, sienta que no es importante, que no... Por no me cuidas. Ajá. Y los que los cuidas, pues porque me cuidas mucho me hiciste inseguro. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué creen con todo eso? ¿Tú cómo lo ves, Monse? Nos pusimos a ver qué, ¿verdad? Sí, como que me estampan. Porque pienso que sí, ni les tienes que soltar toda la rienda, ni tampoco tenerlos tan apretados, ¿no? Porque también el tenerlos bien apretados, también están esperando cualquier oportunidad de zafarse para irse. O si los tienes muy, muy libres, pues nada se les hace malo. Entonces también, y luego ve a amigas que sus papás les llaman o están ahí atentos o preocupándose por ellos, y luego a esa persona que se le da toda la libertad, ni siquiera le llaman a ver cómo estás, dónde Puede estás. que ahí se haga como, se Sí. cree una huella de abandono. Posiblemente sí, o también decir, bueno, pues parece que no les intereso. Sí, y ahí va, como decimos, da un trauma, puede ser ahí un trauma. Justo tengo una amiga que su mamá era así cuando estábamos en la prepa, que ella a todo lo dejaba ir, no le importaba qué hacía, ella era, dizque pues la mamá divertida. Y yo me recuerdo que en la prepa yo decía, ay, mi mamá no es tan divertida como la mamá de ella la deja hacer lo que ella quiera. Pero ahora como adulta siempre me platica que dice que se frustra con su mamá porque dice, no soy tu amiga, eres mi mamá, trátame como mi mamá, como que quiere que le dé los consejos, quiere que sea pues así como dices, más atenta con ella, y pues su mamá no es así, su mamá es Bien libre, relajada. es relajada, no, y sí, como que le creó ese trauma de que ahora ella dice, pues, la prioridad de mi mamá es ella, yo no soy su prioridad. Wow. Ajá, hay también que triste, ¿no? Sí. Porque sentir eso no le está creando una seguridad. Pero fíjate, una vez más lo difícil, porque los que venimos de papás, los papás de nosotros eran muy duros porque no traían ni la educación, ni los conocimientos, ni nada. Entonces fueron muy duros con casi la mayoría de nosotros. Sí. Pero ahora sí que yo en lo personal puedo decir que gracias a eso, pues soy la persona que soy y no siento como que me hayan traumado. Ajá. Y antes te digo, le doy gracias a Dios porque pues fueron como fueron. Ajá. Ahora, nosotros con nuestros hijos, siento que la mayoría de la generación de papás de nosotros no hemos sido tan buenos padres. Y no estoy, no, sí. estoy hablando que todos, ¿eh? Sí, sí. Estoy hablando que yo lo veo mucho porque la mayoría de nosotros no queremos ser, yo no lo digo por mí, pero por ejemplo, vamos a suponer que un papá alcohólico o donde hubo violencia doméstica, física, ¿verdad? Entonces tú dices, yo no quiero ser así con mis hijos, y tratas de cuidarlos y de chiquearlos y de todo, entonces les haces mucho mal. Sí. Porque van a ser casi de seguro niños que van a tener a lo mejor 27, 28, 29, 30 años y todavía van a estar viviendo contigo porque no se pueden independizar. Porque les diste tanto, porque tú no querías quisiste romper el ciclo que era violencia en tu casa y todos los abusos y todo. Entonces, muchos, yo veo que así somos. Y digo, en realidad a lo que fueron nuestros padres, no nos animamos como a dar unas nalgadas, por ejemplo. O darle una regañada y te me quedas ahí y no me vas a salir y se hace el conflicto. Sí. Casi nosotros no somos de eso y siempre cedemos o no nos atrevemos. ¿Cómo ven? Que sí, no todos, Sí. Vuelvo a decir, no Sí. todos, pero yo veo que casi la mayoría vamos como por ese camino. Ajá. Pues yo sí repetí patrones y los repetí muy feo. De hecho dicen, como dice el dicho, el alumno supera al maestro. Oh, ¿ya? Yo superé al maestro. Sin embargo, yo me di cuenta y dije, no.
Si a mí no me gustó, ¿por qué lo estoy repitiendo? ¿A qué etapa te diste tú cuenta de que andaba haciendo igual o peor? Yo estaba haciendo peor cuando estaban chicos. 3, 4 años. Sí, ponle de esa, porque chiquitos no, porque de chiquitos yo siento que me dediqué muchísimo a ellos, a hacer todo lo que no hicieron conmigo, que yo no me acuerdo que hayan hecho conmigo. Y de hecho yo decía, a mí no me tienen nada que reclamar porque yo dediqué mucho tiempo en enseñarles, en jugar, en estar con ellos mucho tiempo. ¿Estás hablando de tus hijos? De mis hijos, sí. Okay. Entonces, porque pues a mí no me lo hicieron. Entonces, de hecho, yo hacía la tarea con ellos, hasta con los sobrinos ahí todos reunidos. ¿Te acuerdas que todos reunidos ahí? La casa parecía... Me encantaba en ese tiempo porque casa llena, todos en la mesa, haciendo tarea y todo eso me gustaba mucho. Sin embargo, cuando la etapa donde yo los golpeé y yo los regañaba mucho, esa etapa no me gustó y dije, no, ahí estaban chicos, tendrían como algunos 6 años, yo creo, cuando yo dije, no, porque no estás haciendo bien las cosas. Si no te gustó lo que a ti te hicieron, dices que no te gustó y lo estás repitiendo, y peor, porque yo sí al menos al mayor, sí le di sus buenas mondas. Y sus buenos castigos también. Ya ella no fue, yo digo que no fue tanto, a lo mejor ella sí lo sintió mucho. Sin embargo, siento que ahí cuando yo dije, no, estoy repitiendo mucho más patrones, estoy repitiendo el patrón, ciclo, pero con más elevado. Yo me di cuenta de eso y dije, no. De hecho dije, yo les pedía perdón y lloraba con ellos y no. Y paré de hacer eso, dije, no lo vuelvo a hacer. No más. Y